Hola, hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fe que Piensa. Capítulo 2 de nuestra serie de Historia del Cristianismo. Creo que va a estar muy chévere y sé que vamos a disfrutar muchísimo. Vamos a ver cosas muy interesantes sobre lo que sucedió en el siglo II, después de la partida de los apóstoles y de lo que dejaron ellos. Muy importante, las escrituras, sus discípulos y demás. Soy Juan David Estrada y estaré con ustedes para contarles todo lo que estoy aprendiendo acerca de la historia del cristianismo. Perdón, creo que se me fue el audio. Como les decía, vamos a entrar de lleno a la historia de cristianismo en el siglo II, donde vamos a hablar acerca de las persecuciones, los apologistas de esa época, los padres apostólicos y demás cosas. Y sé que lo vamos a disfrutar, pero en gran manera. Y bueno, quiero que veamos entonces, les voy a contar qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver un poquito acerca de... Aquí vamos a tener 6 secciones. El fin de la era apostólica, la primera sección. La segunda parte, los padres apostólicos y la Didache. Vamos a ver qué es la famosa Didache. Después vamos a ver acerca de la expansión y persecuciones en el siglo II. ¿Sí? Déjenme que creo que me está fallando aquí la camarita. Ahí está, listo, perdón. Vamos a ver también este procesito aquí de los expansión y persecuciones en el siglo II. Esto es algo que afectó mucho a la iglesia, pero la afectó también para bien. Y ya les voy a contar exactamente por qué afectó esto para bien. Y también vamos a ver entonces la defensa intelectual del cristianismo. Se vieron enfrentados a varios retos muy interesantes contra la herejía. Vamos a ver herejías y sus respuestas. Y finalmente la formación, algo muy importante para la iglesia. La formación del canon y la consolidación de la iglesia. Aquí lo podemos ver en esta escena aquí, en la parte 6. Entonces vamos a ver 6 puntos el día de hoy. Las 6 secciones. ¿Listo? Y arranquemos. Arranquemos con la sección número 1. El fin de la era apostólica. El fin de la era apostólica. Una iglesia sin los apóstoles. Y sí, ahí quise un poquito relatar cómo estaba Juan. Y en efecto, es el fin de una generación fundacional. Recordemos que todo este estudio lo estamos basando en la obra y el trabajo del doctor Justo González,
quien de una manera muy concienzuda recopiló datos. Ahorita incluso les voy a dar las fuentes de las que hace uso el doctor Justo González para hacer toda su investigación, y de la cual yo ahora estoy desarrollando este estudio. Entonces, el fin de la generación fundacional. A medida que los apóstoles morían, algunos, la mayoría como mártires, y nuestro querido apóstol Juan también ya exiliado de viejo, la iglesia enfrentaba un reto muy importante y decisivo: ¿cómo preservar fielmente el mensaje del evangelio? El doctor Justo González decía que al llegar el fin del siglo I, la iglesia se enfrentaba a una situación totalmente nueva. La generación que había conocido al Señor de manera ocular, que lo vivieron, estuvieron con Él, sus apóstoles, pues ya había desaparecido, comenzaba a desaparecer. Y era necesario hallar nuevas formas de garantizar la continuidad de la fe. Por eso es muy importante el segundo punto del testimonio oral a la palabra escrita. Esto es muy importante. Esto es muy importante, y más dentro de la iglesia, por ejemplo, protestante. La tradición oral había sido, por supuesto, vital. Pero la inminente desaparición de los testigos oculares y de quienes preservaron esa tradición oral impulsó a la fijación escrita de evangelios y cartas que preservaran la fe. De ahí la importancia de la escritura. El doctor Justo decía que el cristianismo es una fe histórica que depende de un acontecimiento y de un testimonio. Por eso, cuando los testigos directos desaparecen, surge la pregunta: ¿cómo se conservará ese testimonio sin deformarlo? Muy importante. ¿Cómo puede conservar un testimonio sin deformarlo? Por medio de la escritura. Los escritos apostólicos comenzaron desde ese momento, ojo, a circular entre las iglesias, y muy pronto se reconoció que contenía la autoridad de quien había visto y oído al Señor. De pronto muchos no entienden la importancia de la escritura, y por eso mucho más adelante lo vamos a ver cuando la doctrina de la sola escritura, que bueno, es doctrina, es un axioma epistemológico y demás. Más adelante lo vamos a ver, pero de ahí la importancia de la escritura. Y muy importante la figura de Juan como ese último apóstol de esta generación, y la tradición eclesial recuerda a Juan justamente como el último en morir alrededor del año 100 en Éfeso. De ahí salió una famosa comunidad joánica que representa ese tránsito del último eco apostólico en un mundo que ya había entrado a una nueva etapa post-apostólica. De donde digamos que el doctor Justo se basa en esos datos que les estoy dando. Uno, los escritos del Nuevo Testamento, por supuesto, los evangelios, las epístolas paulinas, Apocalipsis, pero también del testimonio de padres de la iglesia como Papías de Herápolis, citado en Eusebio, aquí voy a decir exactamente dónde, en Historia Eclesiástica 3, página 39, sobre la transmisión oral de los evangelios. Y la tradición de Éfeso sobre Juan como el último apóstol. ¿Dónde se encuentra eso? En las cartas de Ireneo contra las herejías 3, en la página 3 y 4. Aquí quiero ser enfático en algo muy importante. Algo muy importante. La continuidad de la fe no dependió de un papa, ojo, sino de la transmisión fiel de la enseñanza apostólica. Como ya vimos en el último capítulo, en esos primeros siglos no había lo que se llamaba un obispo con jurisdicción universal, había un colegiado. Así que la continuidad y la garantía de la fe no está puesta en una autoridad de un hombre, sino que está en la transmisión fiel de esa enseñanza apostólica que se hizo de una manera oral a la par que la manera escrita, pero al no estar los testigos oculares, la más fiel enseñanza la podemos preservar desde la parte escrita que dejaron los apóstoles. ¿Listo? Los apóstoles. ¿Dónde dejaron todas sus enseñanzas? ¿Dónde está contenido todo el fundamento de sus enseñanzas? En la escritura. En la escritura. Así que vamos a la siguiente parte, y es
los padres apostólicos herederos de la fe. Y ustedes van a ver que muchos amigos, algunos que pueden ser considerados hermanos católicos, hablan mucho acerca de los famosos padres apostólicos. Padres apostólicos. Y me dicen, ¿qué decir que los padres, que los padres, que los padres? Y muchos incluso los citan y los sacan de contexto y dicen cosas muy extrañas. O más bien hacen un anacronismo y quieren mostrar como si en esa época ya estuviese determinada idea, doctrina, dogma que se puso en 1800, 1600, 1200. Cosa que está mal, hay que estudiar la patrística desde su contexto. Y aquí es muy importante. Así que, como primer punto, el puente entre dos épocas. Los llamados padres apostólicos fueron líderes que habían conocido a los apóstoles o a sus discípulos directos. Sus escritos conservan la frescura de la memoria apostólica y a la vez pues muestran el inicio de nuevas reflexiones. Esta gente son los discípulos de los apóstoles y más adelante vamos a ver que ellos tomaron el tema de la famosa sucesión apostólica, que no es más que una sucesión de enseñanza, no de autoridad. Es que podemos preservar la verdadera fe porque aquellos discípulos de los apóstoles preservan la verdadera fe apostólica. Los llamados, ahí esto los cito de lo que dice el doctor Justo. Los padres apostólicos fueron aquellos escritores del final del siglo I y principios del siglo II que aún parecían oír los ecos de los apóstoles y que buscaron conservar su fe en un mundo cambiante. Eso es muy importante. En esos escritos todavía la frescura de la memoria apostólica estaba pura. Pero justo en ese momento, pues, ya aparecen las preguntas nuevas que el contacto con el mundo grecorromano en ese momento suscitaba. Evidentemente hay un contacto, hay un compartir de filosofías donde la iglesia está retada incluso o a tomar sus filosofías o ver cómo los amoldaban o cómo a partir de ella podían hacer una defensa contra las herejías y contra todo lo que se levantaba en contra de la iglesia. ¿Quiénes fueron? Aquí traigo unos ejemplos muy importantes de esos famosos padres apostólicos. Clemente. ¿Qué hacía Clemente? Exhortar a la comunidad de Corinto a la unidad. El famoso Ignacio de Antioquía. Este Ignacio escribe 7 cartas camino a su martirio. Ese es el trabajo que hoy tenemos de él. Y él, pues, por supuesto, afirmaba la centralidad de Cristo y la importancia de la unidad de la iglesia. También tenemos por allá a Policarpo de Esmirna. Este es, pues, testigo de la continuidad apostólica. Y tenemos también, esto no es un padre apostólico como tal, sino que es un documento que nos indica cómo era la vida litúrgica y la ética de las primeras comunidades, que es la Didache. Sería muy interesante que lo podamos estudiar porque la Didache es un manual que revela justamente cómo los cristianos entendían su culto, su moral y su organización en momentos que aún ellos recordaban a los apóstoles. Entonces, realmente estudiar a los padres apostólicos es muy importante para entender cómo se vivía la fe apostólica aún después de la época apostólica y la importancia también de las escrituras. ¿Qué fuentes podemos usar para estudiar a todos estos padres apostólicos y que usó el doctor Justo para hacer su recopilación de esta historia que les estoy contando? Pues está la carta de primera de Clemente a Roma, las cartas de Ignacio de Antioquía, las cartas de Policarpo de Esmirna, el estudio de la Didache y la preservación, pues, de estas obras patrísticas que las conseguimos en Eusebio en su obra de Historia Eclesiástica. Es muy importante para que lo podamos leer, que eso es algo muy interesante que podemos estudiar de la historia del cristianismo. Ahora, hay un eslabón directo entre apóstoles y padres apostólicos. Y ojo, aquí es muy importante. En estos textos, aunque muchos los quieren forzar, no vamos a encontrar doctrinas como la de un papado, una jurisdicción universal del obispo de Roma. No vamos a encontrar una doctrina del purgatorio. No vamos a encontrar una doctrina de la veneración de la Virgen María. Y esto es porque hay muchos apologistas católicos que lo que hacen es ven ideas en estos padres apostólicos
como si ahí ya ellos tuvieran esa doctrina, no eran doctrinas universalmente aceptadas en ese momento. Cuando por ahí Ireneo habla de la nueva Eva, cuando por ahí se saluda con respeto al obispo de Roma, que no quiere decir que no es importante el obispo de Roma, pero cuando se hace eso, ahí no está la doctrina. Hay que entender su contexto. ¿Listo? Hay que entender el contexto en el que se desenvolvían los padres apostólicos, y en ese contexto, y estudiándolo, no encontramos ese tipo de doctrinas. No las encontramos por ningún lado. Seguimos entonces con la sucesión fiel y la unidad de la iglesia, por supuesto. Eso es un mea culpa que hoy podemos tener, la falta de unidad de la iglesia, correcto. Y en esto el sentido original, vamos a estudiar el sentido original de sucesión apostólica, eso se los decía ahora. La preocupación no era crear una línea jerárquica de poder, sino garantizar la transmisión fiel de la enseñanza. La sucesión apostólica consiste en la enseñanza, más no en la autoridad. Desde sus orígenes, no significaba una cadena ininterrumpida de imposiciones de manos, ojo, sino la conservación justamente de la enseñanza de los apóstoles. Incluso si vamos a consultar las famosas sucesiones, lo que nos muestran muchas veces son diferentes listas que no se concuerdan entre sí. Algunos entendiendo que el apóstol Pedro estuvo en Antioquía, que el sucesor debió ser desde Antioquía. Bueno, tantas inconsistencias, donde realmente lo que podemos ver en el contexto es que la importancia de lo que los padres apostólicos defendían, no los apóstoles, sino los padres discípulos de los apóstoles, era la preservación de la enseñanza, la preservación de la enseñanza. Ignacio de Antioquía y unidad y episcopado. En las cartas de Ignacio se insiste, que lo puse a temblar, se insiste en que la iglesia permanezca unida en torno al obispo como garante de fidelidad. Para Ignacio, la unidad de la iglesia no era cuestión de poder, ojo, sino de fidelidad. Y la enseñanza apostólica encarnada en la comunidad y, por supuesto, el obispo. Es cierto, ya en el siglo II ya no hay un colegiado como tal, sino que empiezan a ser famosos los diferentes obispos, y esto por la necesidad de defender la pureza de la enseñanza apostólica, no para preeminencia de poder o jurisdicción de una iglesia sobre otra, porque la iglesia de Roma no era la única que había. Sí era importante, como lo vimos en el capítulo pasado, pero también estaban otras iglesias como la de Alejandría, como la de Antioquía, como la de Jerusalén, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí muy importante, fuimos perseguidos. El testimonio martirial como garantía. Ignacio de Antioquía no defendía un poder institucional. ¿Qué defendía? La fidelidad a Cristo, sellada incluso con su propia sangre en su martirio en Roma. De hecho, cito de lo que dice el doctor Justo. Ignacio vio en su martirio no una derrota, sino el sello de autenticidad de su fe y enseñanza. De su fe y enseñanza. Aquí quiero decir algo muy interesante. En el siglo II no existía, como decía yo, dije ahora, un papado romano universal, sino que la importancia era la sucesión era la fidelidad doctrinal. Y aquí hay algo muy importante, y esto lo voy a abordar más adelante, pero el martirio se convierte en un garante de la fidelidad de aquellos que quieren preservar la verdadera fe. Y no era visto de una manera de debilidad, sino que era visto como un privilegio, como una manera de mostrar fe y fidelidad a Cristo. Y eso también hizo que la iglesia se fortaleciera, en vez de debilitarla, que la iglesia se fortaleciera. ¿Y esto de dónde lo saca el doctor Justo y de dónde lo saco yo? De las cartas de Ignacio de Antioquía. ¿A quiénes? A los efesios, a los magnesios, a los romanos, a la carta de Primera de Clemente, la historia eclesial del libro de Eusebio, el libro 3 y 4, y por supuesto los testimonios de Ireneo contra las herejías, que es lo que justamente estábamos hablando ahora. Sigamos con la sección número 2. En esta sección vamos a ver los padres apostólicos. Ahora sí vamos a estudiar la didacha.
¿Listo? La primera carta de Clemente de Roma. Contexto histórico de esta preciosa carta. Cuando fue escrita, alrededor del año 96 después de Cristo, por supuesto, probablemente durante la persecución de Domiciano, una de las primeras persecuciones que sufrió la iglesia cristiana, y es la primera carta cristiana fuera del Nuevo Testamento enviada por la iglesia de Roma a la de Corintio para exhortarles a la unidad. El doctor Justo dice que esta carta de Clemente es testimonio de que a fines del siglo I había comunidades que ya se consideraban con la responsabilidad de aconsejar a otras iglesias. Y eso es bien interesante porque también cuando vemos en las cartas del apóstol Pablo, cuando se envía una ofrenda a la iglesia de Jerusalén, también había esta intención de otras iglesias de apoyar a iglesias en otras partes del mundo, como la persecución que estaba viviendo la iglesia de Jerusalén y las dificultades económicas que estaban teniendo. Y esto es un poco orientado hacia un enfoque hacia la unidad y la obediencia. Clemente defiende la continuidad del ministerio y definitivamente condena las divisiones internas. Hay algo muy interesante. La iglesia ha sufrido divisiones internas desde hace mucho tiempo. Más adelante, por supuesto, vamos a ver acerca de la reforma. Pero la reforma no es en sí una división porque la reforma lo quiso, pero más adelante lo vamos a hablar, sino un reclamo a volver a la verdadera fe apostólica que abogaba por esta unidad dentro de la verdadera doctrina. Es muy diferente eso, porque hay muchas bulas y mucha gente que dice, no, es que usted ahorita está hablando de unidad y Lutero fundió su propia iglesia. No es así, pero más adelante lo vamos a ver. En Clemente, vemos la preocupación por la sucesión ministerial, que esta justamente está ligada a la paz y a la unidad de la iglesia, y definitivamente no a un poder jerárquico absoluto. Por supuesto, más adelante vamos a ver que se ha interpretado que la unidad de la iglesia depende de una cabeza autoritativa llamada el obispo de Roma, el papa, que más adelante incluso vamos a ver que el término papa no se le daba solamente al obispo de Roma, sino que papa se le decía con cariño a los obispos de las diferentes iglesias. En 1 Clemente 42 nos habla nos cita, dice: los apóstoles nos predicaron el evangelio de parte del Señor Jesucristo, nombraron los primeros frutos de su labor, después de probarlos por el Espíritu, para que fueran obispos y diáconos de los futuros creyentes. Entonces, es bien interesante esto que nos dice Clemente, y también en cierta medida aboga de la responsabilidad justamente de aquellos servidores del Señor de seguir preservando la verdadera doctrina en la fe apostólica. Y aquí quiero decir también algo bien interesante y enfático. Ojo, Clemente habla de obispos y diáconos locales, no de un papa universal. La unidad en Clemente no se concibe desde una persona, porque la cabeza de la iglesia no era Pedro, no fue el papa, era Cristo, es Cristo, quien delega, por supuesto, a sus obispos, diáconos y servidores a que preserven su palabra y la unidad de la misma, ¿cierto? Entonces, quiero ser muy enfático en eso, porque muchos a veces dicen, no, que es que en el siglo I, en el siglo II ya estaba el papado, el primado del obispo de Roma, y no es así, porque para Clemente la importancia estaba en los obispos y diáconos locales, en que ellos preservaran esa fe y no en la figura de un papa universal. Así que en él no vemos ese famoso papa universal que domina la iglesia. Sigamos con Ignacio de Antioquía. Sí, el querido Ignacio de Antioquía. Las cartas de camino a su martirio. Las cartas que hoy conservamos de Ignacio son cartas que se crearon en su camino a su martirio, y él lo veía con orgullo, ¿no?
Ignacio fue arrestado bajo Trajano en el 110 y Ignacio escribe 7 cartas que revelan algo muy importante, que es la fe y la organización de la iglesia primitiva. Por supuesto, estaban organizados. Era una comunidad orgánica o organizada. No desorganizada, sino organizada. El doctor Justo dice que en las cartas de Ignacio de Antioquía exhorta a la unidad de la iglesia alrededor de su obispo como garante de fidelidad de la enseñanza apostólica. Y aquí la importancia de lo que yo les decía, de entender por qué la figura de los obispos, no como autoridad, sino como el garante o el que preserva la enseñanza apostólica. Y esto lo hace con un fin apologético, porque desde un principio ya se estaban levantando herejías. Para aquellos que dicen que las herejías y las sectas se levantaron o todas empezaron a salir a partir de la reforma de la sola escritura, eso es falso. Desde el siglo II ya podemos ver que los apóstoles están luchando, los padres apostólicos, perdón, ya están luchando contra la herejía. Y no es porque se levantó en el siglo XVI Lutero y diciendo que la sola escritura, no fue por eso. Así que la herejía nace de un corazón corrupto y de una mala lectura de la doctrina verdadera de los apóstoles, que se encuentra depositada en las escrituras. Más adelante lo vamos a ver un poco. Cristología y unidad eclesial. Ignacio resalta que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y que la iglesia debe vivir en comunión visible. Esto es muy, muy, muy importante, porque esto va a ser pie para hablar y construir toda la cristología de ahora en adelante. Porque gran parte de las herejías y de las sectas que hoy tenemos se debe a una incorrecta visión de la cristología. Por eso él dice que afirma verdadero hombre y verdadero Dios, ambos en unión. ¿Y él por qué lo dice? Porque él busca preservar la enseñanza apostólica que se depositó en las escrituras, y en las escrituras muy bien nos enseñan acerca de la unidad de la divinidad y humanidad de Cristo. Unidad en la humanidad y divinidad de Cristo. Y esto apunta directo contra herejías tales como los testigos de Arrio, los testigos de Jehová, los unicitarios, los gnósticos y todas las demás tipos de herejías que a veces se nos meten dentro de la iglesia y que nosotros pensamos que no son herejías, pero que realmente vienen de una presuposición herética, de una mala interpretación de la cristología. De manera que nos cita el doctor Justo, Ignacio insiste en una humanidad de Cristo frente a las tendencias docetistas y en la necesidad de la unidad visible en torno al obispo como expresión de la unidad en Cristo. Como les decía, ¿por qué en torno al obispo? No por la autoridad, sino porque conservaba la verdadera enseñanza apostólica. Y la importancia de la cristología contra el docetismo que viene del gnosticismo. Y como bien muchos pueden saber, y si ustedes lo saben, el docetismo es esa tendencia de pensar en Cristo como una figura más divina que humana, negando así la encarnación de Cristo. E incluso muchas personas, tanto protestantes, católicos, ortodoxos, hacen algunas interpretaciones doctrinales harto docetistas. Como por ejemplo, esto lo vi en un video muy interesante hace poco de un apologista, que nos mostraba una explicación cómo nació Cristo del vientre de María. Dice que se teletransportó del vientre y le apareció en sus brazos para conservar la virginidad de María. Eso es harto docetismo, porque está diciendo como que y el niño Jesús desapareció y volvió a aparecer aquí. Le resta humanidad a la figura de Cristo, porque Cristo es perfectamente humano. Y esa es la gran diferencia con pasajes como Génesis 6, donde los seres espirituales, y esto lo vamos a ver mucho más adelante en otra serie que tengo preparada para estudiar al Dr. Michael Heiser sobre los Ben Elohim y sobre los seres espirituales, que ellos también se pueden materializar, pero no se encarnaron en verdaderamente hombres y humanos, cosa que se hace Cristo. Así que esa tendencia docetista
hace que le eliminemos todo tipo de humanidad a Cristo porque es Dios. Y esto claramente es una conducta herética, una conducta sumamente herética. Nos escribe Ignacio en su carta a los Efesios que no hay nada mejor que la paz en la cual se destruye toda guerra de los poderes celestiales y terrenales. Por supuesto, para la iglesia primitiva, muy importante, la unidad y la paz. Es algo que por supuesto hemos perdido, muchos hemos perdido. Y esto de que lo basamos en la carta de Ignacio de Antioquía a los Efesios, Magnesios, bueno, lo que les comenté ahora, toda esta primera parte se ha basado el doctor Justo González en estas cartas apostólicas y vamos a encontrar mucho de esto en la historia eclesiástica de Eusebio. Y aquí es muy importante resaltar que la unidad eclesial se centraba en la fe y en el obispo local, no en un papa de Roma. Más adelante vamos a ver de que se configuró esa figura para, en teoría, la unidad, pero paradójicamente esa figura de unidad es lo que generó la división primordialmente, y más adelante lo vamos a ver en el siglo X entre la iglesia oriental y occidental. Pero para Ignacio era muy importante el tema de la unidad, y esta unidad estaba en los obispos de cada parte y cada región del Imperio Romano. Vamos con el siguiente punto, y es Policarpo de Esmirna y la continuidad apostólica. Policarpo, discípulo de Juan, fue obispo en Esmirna y discípulo, como les hablaba, directo del apóstol Juan. Así que esto a él lo convirtió en un puente entre la era apostólica y la siguiente generación de los padres de la iglesia, la patrística. El doctor justo nos dice que en Policarpo se encarna la tradición viva de los apóstoles, pues según Ireneo y en sus cartas de Ireneo, Policarpo había escuchado directamente la doctrina del apóstol Juan. Qué privilegiado fue Policarpo. Y bueno, Policarpo escribe una carta a los filipenses, y les exhorta a la perseverancia y reflejar la fe sencilla de la iglesia primitiva. Su martirio fue alrededor del año 155, y esto lo convirtió en un ejemplo de suprema fidelidad. Como dice el doctor Justo, en el martirio de Policarpo se expresa la convicción de la vida cristiana, de la fidelidad a Cristo hasta la muerte, y que el testimonio de la sangre de un mártir es semilla de fe. Es semilla de fe. Por eso les decía que más allá de debilitar a la iglesia, todos esos martirios la fortalecieron. Les voy a citar algo muy bonito que dice Policarpo en su martirio, y eso también me llena mucho, ¿no? Y dice: por 86 años le he servido al Señor y nunca me ha hecho mal. ¿Cómo podría blasfemar a mi rey, quien me salvó? Con esas palabras, nuestro querido Policarpo se despide de este mundo y parte a la eternidad. Pequeño spoiler. Más adelante voy a hacer un estudio muy bonito acerca del cielo y de experiencias cercanas a la muerte y de lo valioso que esto debería ser para nosotros como iglesia cristiana. Cierro el spoiler. Me habla mucho acerca de esa convicción que tenía Policarpo, y saber hacia dónde iba. Bueno, quiero ser aquí muy enfático en algo también. La fe cristiana definitivamente no ha sido inventada siglos después, como algunos argumentan que fue todo un complot a partir del siglo 3, 4 con Constantino, sino que ya tenemos testimonios que nos dicen que la fe cristiana fue defendida no solamente por los apóstoles que murieron en martirio, sino por los discípulos de los apóstoles como Policarpo, como los padres apostólicos, como los que hemos estudiado en Clemente, en Ignacio, que murieron en martirio defendiendo una fe
cristiana que no ha sido inventada, sino que ellos mismos citaban las escrituras y las enseñanzas de los padres, de los apóstoles. Entonces, la figura o la teoría de que todo fue una recopilación y una manipulación en el siglo III por Constantino no tiene asidero histórico, ni en los padres apostólicos, ni en los evangelios, ni en las escrituras, ni el canon que vamos a ver más adelante. Vamos a hacer lo siguiente. Bueno, ahora sí, la Didache, Manual de Vida Cristiana. ¿Qué rayos es la Didache? ¿Qué rayos es la Didache? La Didache es un escrito anónimo de fines del siglo I, también llamado La Enseñanza de los Dos Apóstoles, que ofrece instrucciones sobre moral, liturgia y vida comunitaria. El Dr. Justo dice que la Didache nos ofrece una ventana a la vida cotidiana de las comunidades cristianas, su culto, su organización y su disciplina moral. ¿Qué es lo que habla la Didache? Él presenta el camino de la vida y el camino de la muerte. Está la regla, o más bien regula el bautismo, la Eucaristía, que es la Santa Cena, la hospitalidad y la elección de los líderes locales. Lo que dice el Dr. Justo es que la Didache muestra una iglesia donde la moral práctica y la vida litúrgica van de la mano. Eso es muy importante. Por ahí me gusta lo que dice, a pesar de que no estoy de acuerdo con él, pero me gusta lo que dice el querido Esteban, alias Teósforo, en la red X, con quien me he discutido bastante. Pero él sí dice algo muy cierto, es que la doctrina debe ir en mano de la caridad. ¿Sí? La doctrina debe ir en mano de la caridad, y eso es algo que yo le resalto. Y donde el ministerio es todavía un colegiado y cercano a la comunidad. Como les decía, tenemos testimonio desde que el siglo I y en esa transición al siglo II, antes del obispado, hay un colegiado de liderazgo, una comunidad que lidera la iglesia y no solamente una cabeza. Pero es bien importante eso de la moral práctica y la vida litúrgica que van de la mano. Y en la Didache habla de una manera muy interesante sobre el bautismo, la Eucaristía, pero aquí quiero resaltar un punto sobre la Eucaristía, que es la Santa Cena, y dice la Didache, abro comillas, sobre la Eucaristía: den gracias de esta manera, sobre el cáliz, te damos gracias, Padre nuestro, por la santa vid de David tu siervo, que nos dice a conocer por medio de Jesús tu siervo. Qué bonito que ya hay un hilo conductor de la enseñanza apostólica en la Didache, que está contenido, adivinen dónde, en las escrituras. En las escrituras. Qué bonito. Pero eso nos habla también de la importancia de la Eucaristía, del bautismo, y eso es una culpa que puedo hacer también como protestantes, y es la falta de importancia que le quitamos a la Santa Cena, y que vemos que históricamente, como lo podemos comprobar en la Didache y en los escritos de los padres apostólicos, la Santa Cena era visto realmente como un momento solemne, sacramental para ellos. Consideraban que ahí estaba el cuerpo y la sangre del Señor. Por supuesto, no en la manera de transubstanciación como lo defiende más adelante Santo Tomás de Aquino, y que es la doctrina oficial de la Iglesia Católica, pero sí lo ven como el cuerpo y la sangre del Señor en la Eucaristía. Y eso es una realidad que no podemos negar. Eso es una realidad que no podemos negar y que debemos volver a ella. De hecho, los padres de la Reforma no niegan la Santa Cena ni su carácter sacramental como medio de gracia. Entonces eso me parece muy interesante, que me he encontrado como protestante en la historia. Sigamos con la sección número 3. ¿Listo? Sección número 3. Expansión y persecuciones en el siglo II. Bien importante. El cristianismo se extiende por el imperio. Se regaron todos. Para mediados del siglo II había comunidades cristianas en casi todas las provincias del imperio. Ojo, desde España hasta Siria, pasando por África del Norte, como lo podemos ver, por ejemplo, en este mapita que traje acá. Por aquí es que empezó todo en Jerusalén. Aquí ustedes ven el puntico azulito. Y se empezó a extender incluso hasta España y en todas estas partes del norte del África. Todo esto, bien interesante.
bien interesante. El doctor Justo nos dice que en el siglo XII encontramos comunidades cristianas, ojo, en Roma, Antioquía, Alejandría, Galia, España, y esto muestra la vitalidad misionera de la nueva fe. Y la realidad es que la vitalidad misionera de esa nueva fe no solamente está en manos de los obispos y de esos líderes, sino de aquellos fieles laicos, los fieles, los cristianos de a pie, que en medio de su quehacer diario hacían misiones. Bien interesante, esto lo decía muy bien el doctor también Justo González en su libro. Y la fe, se adapta sin perder identidad. Los cristianos supieron inculturar el evangelio. ¿Cómo así? Porque usando la lengua griega y romana, adaptándose a la cultura greco-romana, pero manteniendo la exclusividad de Cristo y de su doctrina. Por supuesto, aquí es que uno puede decir que se desenmarca el cristianismo en el centro greco-romano de la iglesia de Jerusalén y de todo el Oriente, porque se empieza a occidentalizar, pero no perdiendo la doctrina. En estos días, aquí quiero contarles algo. Estaba viendo un video podcast de un rabino judío que aceptaba que Jesús es el Mesías. No me acuerdo exactamente cómo le dicen en su idioma al Mashiach, Yeshua. Yo les hablo mucho de Yeshua al Mashiach. Pero él decía que la fe cristiana es una fe greco-romana y no judía. Pero entonces él decía un punto que no estuve para nada de acuerdo, que es que el liderazgo greco-romano manipuló la doctrina que Jesús enseñaba judía sobre la Torá, y que se inventaron una figura del Mesías, del Cristo, que excede el Antiguo Testamento y que fue manipulada en el Nuevo Testamento, y que hay una manipulación de todo el Nuevo Testamento en la doctrina. Y esto realmente no es así, no es así. Aquí el rabino comete un gran error y yo me puse a investigar, y según la crítica textual, hoy podemos tener confianza de que las traducciones que tuvimos del griego koiné vienen de textos muy tempranos que coinciden con los textos más antiguos encontrados entre el siglo II y el siglo III, porque el texto que tenemos original, la primera copia en griego que tenemos original de todo el Nuevo Testamento, la encontramos en el siglo IV con el código Vaticanus y el código, se me olvidó este segundo código, discúlpenme, pero estos dos códigos son los primeros códices, que tenemos de las copias del Nuevo Testamento en griego, y coinciden con las citas apostólicas, coinciden con las copias más tempranas encontradas en el siglo II y en el siglo III, que nos puede dar la certeza y la seguridad de que la doctrina no ha cambiado. Así que eso que dijo este rabino no es cierto. No es cierto. Si bien sí hay una énfasis en el tema occidental, el cristianismo, por supuesto, nace de una esperanza del Mesías, pero se desenmarca un poco por esta occidentalización de la fe, sin comprometer la doctrina que fue preservada por los apóstoles y que ha demostrado el doctor Justo González. Bien, así que la expresión cristiana en el siglo II reveló una fe que supo hablar griego y latín, pero no se confundió con el paganismo. Su fuerza estaba en la confesión de un solo Señor. Ojo, y esto lo digo por lo que decía justamente este rabino, no, que es que el cristianismo ahora, lo que se llama cristianismo, ya están infectados de paganismo. No hay testimonio histórico que pueda afirmar tal cosa. No lo hay. ¿Qué fuentes utiliza el doctor Justo González para hablar de esto? 1. La evidencia epigráfica, como las inscripciones cristianas en las catatumbas. 2. Los testimonios de Plinio el Joven sobre la presencia cristiana en Bitinia. Y 3. Tradiciones sobre la iglesia en Hispania, mencionadas por las cartas de Ireneo y de Tertuliano. Esto hablando específicamente de la expansión del cristianismo en todo el imperio. Así que, el cristianismo no fue una secta local. Por supuesto, como lo dije en el primer capítulo,
en su momento se pudo ver como una secta que salía del judaísmo, pero con una particularidad y resolviendo muchas tensiones del judaísmo, en especial con su esperanza mesiánica. Pero desde el siglo I, y como vemos en el siglo II con todos esos testimonios, podemos darnos cuenta de que hay algo ligado ahí, viene ligado desde el siglo I. Y eso es muy importante porque uno de los argumentos más fuertes de los escépticos es que todo fue una conspiración armada desde nuestro querido Constantino en el siglo IV. Pero eso no tiene explicación lógica desde la historia. Uno, por el testimonio que ya tenemos temprano extrabíblico de padres apostólicos como los que estamos estudiando, de las copias que tenemos más antiguas del Nuevo Testamento, de las copias que tenemos recopiladas ya en griego, completas del Nuevo Testamento, que es el Códice, el Códice Vaticano y el otro que les dije que no me acordaba. Y habían demasiadas copias de los evangelios desde el siglo I y siglo II, que manipular eso y que coincida con toda la doctrina y que la iglesia sea una respuesta de ella, que haya una iglesia histórica. La mejor explicación para eso es que han ocurrido en hechos reales, no que fue un simple invento en el siglo IV, porque no calza con la historia, no calza con la historia. Vamos con Plinio y el señor Trajano. ¿Cómo tratar a los cristianos? Aquí empezamos a contar unas evidencias muy interesantes tempranas acerca de que hubo una realidad, un movimiento cristiano. Tenemos el testimonio de Plinio el Joven en el 112. Como gobernador de Bitinia, escribió al emperador Trajano preguntando cómo debía tratar a los cristianos que eran numerosos en su región. El doctor dice que la carta de Plinio a Trajano nos ofrece una ventana única a la práctica cristiana. Que se reunían en un día fijo, cantaban himnos a Cristo como si fuera un Dios y se comprometían a vivir moralmente. Miren qué interesante cómo desde otras testimonios en la historia extra religiosos, por decirlo así, ya se empieza a mover, a manifestar. Ya se empieza, discúlpenme, ya se empieza a mostrar esas prácticas de aquellos que se llamaban ser seguidores de Cristo. Me llama mucho la atención el tema de que se reunían un día, como ya demostramos es un domingo, cantaban himnos a Cristo como hoy en día lo seguimos haciendo y se comprometían a vivir moralmente. Tremendo. Y también Plinio en la carta a Trajano, en otra carta menciona, esto es bien interesante, acostumbraban a reunirse en un día señalado antes del amanecer y cantar himnos a Cristo y comprometerse a no cometer delitos. Algo muy interesante aquí es que definitivamente el cristianismo no se formó para ser una autoridad poderosa que doblegue el mundo, sino que se comprometió desde un principio a seguir las enseñanzas de su maestro de perdón, por supuesto, amor, justicia, buenas obras. Y bueno, la respuesta de Trajano. El emperador ordenó que no se persiguieran activamente a los cristianos, pero si eran denunciados y se negaban a adorar a los dioses debían ser castigados. Esto es muy interesante porque el doctor justo aquí nos menciona que hay un cambio en este proceso de la persecución, y es que en un momento dado dice, bueno, no los vamos a perseguir a los cristianos en este momento de la historia del siglo II, no los vamos a perseguir, pero si alguien los denuncia serán castigados, ¿sí? Aunque esto definitivamente es como una ambigüedad, ¿no? El cristianismo no era buscado de oficio, no, pero era considerado ilegal y punible. Y como lo vimos en el capítulo 1 de esta historia del siglo I, todo se basa porque el cristianismo se negaba a aceptar al sumo pontífice, como se le decía al César. Qué casualidad que así se le dice al Papa. No lo aceptaban como Dios. Y este era el gran problema de Roma con los cristianos, pese a que Roma era una nación bien politeísta, donde permitían incluso el culto a otros dioses. ¿Esto dónde lo encontramos? ¿Dónde se encuentra todo este trabajo que hace el doctor Justo? En las cartas de Plinio el Joven, en la respuesta de la carta del emperador Trajano, y en Tácito en su obra Anales 15,
donde se hace una referencia, como lo vimos en el capítulo 1, al incendio de Roma bajo el poder del emperador Nerón. Así que, hombre, fuentes romanas no cristianas confirman prácticas cristianas en el siglo II. ¿Cómo pueden decir que en el siglo IV ya están siendo manipulados y que todo era para doblegar el mundo? No tiene asidero, no tiene sustento histórico. Vamos con persecuciones locales y mártires célebres. Carácter intermitente de las persecuciones, como les decía ahora. No siempre fueron persecuciones universales, gran parte se concentraron en Roma, pero brotaron localmente según la presión local y las decisiones de los magistrados. Aquí muy importante lo que dice el doctor Justo es que en el siglo II no hubo aún una persecución sistemática del imperio contra los cristianos. Más bien fueron como explosiones locales y normalmente a causa de tensiones locales, sociales locales. Y aquí muy importante que aún habían martirios, pero esos martirios eran vistos como un testimonio de fortaleza de fe, y eso fue la semilla, como les decía ahora, para que se expandiera el cristianismo. Historias como las de Policarpo de Esmirna o los mártires de León en el 177 después de Cristo mostraron la fortaleza de la fe. Aquí cito al doctor Justo, que dice que el martirio de Policarpo y los cristianos de León no fue interpretado como una derrota, sino como victorias en Cristo y como semilla para ¿quiénes? Para los nuevos creyentes. Esto lo escribe Eusebio en Historia de Eclesiástica. Dice, entre comillas, el odio contra nosotros se desató en todas sus formas: saqueo, prisiones, tormentos, y muchos fueron ejecutados con crueldad indescriptible. Definitivamente que Dios nos dé la fe y la fortaleza que tenían estos grandes tipos. Así que aquí algo muy importante que quiero enfatizar, y es que la iglesia no venció con poder político, sino con la sangre de los mártires. Y esto es muy interesante porque, y lo dije también en el capítulo 1 y lo voy a volver a decir en este capítulo, una alta crítica ante la forma en cómo se consideró la evangelización de los pueblos de América, que no se hizo a base de martirio, amor y servicio, sino que se hizo a base de autoridad, y así no fue la época y la era apostólica. No lo fue. Seguimos con la identidad fortalecida en la persecución. Sí. Ser cristiano era visto como un delito. Para el imperio, lo que hacía peligrosa a la iglesia no era su moral, porque como vimos, tenían prácticas sanas y buenas, sino su negativa a adorar a César y a sus dioses, como lo dije ahora. Lo que le irritaba a los romanos era la terquedad cristiana en confesar un solo señor, negando el culto al emperador. Incluso como se negaban también a considerar otros dioses en el politeísmo romano, se le empezaron a considerar a los cristianos como ateos. Bastante interesante, ¿no? Y el martirio como victoria. ¿Y eso por qué? Porque estaba la esperanza en la resurrección, y esa esperanza transformaba la muerte en un triunfo. La certeza de la resurrección daba, eso lo cita el doctor Justo, a los mártires un poder de resistencia incomprensible contra sus verdugos. Y aquí muy interesante, sacado de las cartas de la iglesia de Viena y de León, dice, el sufrimiento de los mártires fue tan grande que hasta los paganos se admiraban de su resistencia. Bien interesante. Así que la identidad cristiana fue defendida en oposición a la idolatría imperial y no en alianzas políticas, porque no les interesaba el poder, sino que servían al único rey de reyes, que su reino no es de este mundo. Vamos a la sección 4. Recuerden, son 6 secciones, ya estamos por la mitad. Y es muy importante aquí, el siglo II marcado por la defensa intelectual del cristianismo. Y arrancamos con un tipo impresionante: Justino mártir, filósofo convertido y apologeta. Y aquí hay unas cosas muy buenas que quiero que veamos. Justino, contexto y carácter de Justino. Justino es un apologista griego y es el apologista por excelencia del siglo II. Justino fue un filósofo que se convirtió al cristianismo y utilizó la filosofía para defender la fe cristiana
ante el mundo grecorromano, su paganismo y sus filosofías. Su obra a la larga constituye en un intento de lograr una interpretación cristiana del helenismo, que como vimos en el capítulo anterior, en el siglo I, era muy fuerte en la filosofía del helenismo en el mundo grecorromano. Entonces, bueno, como les decía, un intento de lograr una interpretación cristiana del helenismo, pero también del judaísmo, integrando la famosa frase logos filosófico con la memoria bíblica. Es bien interesante porque Justino apela a la filosofía helenística para mostrar que también desde ahí Dios había revelado por medio del logos. Y aquí voy a citar algo muy interesante de lo que habla el doctor Justo sobre la filosofía de Justino. Dice que Justino Mártir es el más importante de los apologistas del siglo II, no solo por la extensión de sus obras, sino también y sobre todo por la profundidad y originalidad de su pensamiento. Justino era filósofo por vocación. Llegó al cristianismo tras una peregrinación intelectual que él mismo narra en su diálogo con Trifón. Y en su tarea de defender el cristianismo, Justino se enfrenta a dos problemas básicos. Uno, por una parte, el de la relación entre la fe cristiana y la cultura clásica, y por otra parte, la relación entre el Antiguo Testamento y esta nueva fe, justamente como lo habíamos hablado ahora con el judaísmo. Ahora, la importancia histórica de esto. El doctor Justo subraya que la importancia de Justino no es solo filosófica, sino también documental. Claro, nos deja unos documentos muy interesantes, unos textos que informan sobre el culto en ese entonces, como lo he repetido muchísimo, el bautismo, la Eucaristía, las prácticas cristianas del siglo II, y esto lo convierte en una fuente indispensable para cualquier historiador que quiera justamente acercarse a la historia del cristianismo. Cita Justo y dice, exactamente cito, la importancia de Justino para el historiador no se limita a lo que propone solo la relación entre la fe cristiana y la filosofía pagana, sino que se extiende a lo que nos dice acerca del culto cristiano y sobre todo del bautismo y la Eucaristía, que también es llamada la comunión. Así que esto muestra, chicos, que el cristianismo jamás huyó del razonamiento y que el cristianismo no ha sido una fe irracional. Los primeros defensores, como Justino Mártir, la presentaron como una filosofía culminante, la que explica absolutamente toda la relación entre la filosofía del judaísmo y las demás filosofías del mundo, y no fue visto solamente como una mera superstición. No fue visto como una mera superstición. La doctrina del logos en Justino, y esto es lo que vamos a hablar. Voy a tomar un poquito de agüita. Esto me hace mucho acordar una clase que tuve en el colegio, donde nuestro profesor de filosofía nos hablaba del logos. Y como Juan, el apóstol Juan también cita, qué interesante, el apóstol Juan cita el logos en la primera parte del evangelio. El logos como mediador. Justino toma la categoría filosófica del logos, que es la razón universal, la esencia, y la identifica con Cristo de manera preexistente, donde lo encuentra en el prólogo joánico. Y eso muestra un poquito el tema de la perspicuidad de las escrituras. Las escrituras nos dicen todo lo que necesitamos acerca de la fe. Ahí está. Así que Justino se agarra de las escrituras, de la revelación, para habilitar su doctrina del logos. Así que no se limita a un uso retórico, sino que lo convierte al logos en la clave hermenéutica para leer tanto la filosofía helenística griega como el Antiguo Testamento. Así que el doctor Justo nos menciona y explica cómo Justino usa tipología y logos para mostrar continuidad histórica entre ambas tradiciones. Prácticamente el cristianismo es esa continuidad de esta gran metanarrativa que viene del Antiguo Testamento con el Mesías y continuidad de la narrativa del logos que viene de la filosofía griega. Esto lo cita el doctor Justo y dice: Justino concibe a la manera neoplatónica este logos que habló los filósofos y los profetas. Según Justino, Dios es del todo trascendente, sin nombre alguno excepto el del Padre. Para comunicarse con este mundo, Dios ha engendrado al logos, que ejerce la función de mediador entre el Padre y su creación. ¿Quién? ¿El logos? El logos
¿Otros santos? No. ¿Otras personas? No. ¿Quién? El Logos. De aquí surge cierta tendencia a establecer la distinción entre el Padre y el Verbo, en términos de la trascendencia e inmutabilidad del uno y la inmanencia e inmutabilidad del otro, y también la tendencia a hablar del Padre y el Verbo como si se tratase de dos dioses. De hecho, Justino llega a llamar al Verbo otro Dios. Aquí podemos ver, digamos que puede ser una mala interpretación en ese momento que habla Justino, pero lo que quiere decir Justino es, hay una clara distinción entre el Padre y el Hijo, y nos lo narran las Escrituras. Y más adelante vamos a ver en el siglo III y siglo IV momentos muy interesantes de lucha contra el arrianismo y contra el sabelianismo, de donde nacen sectas como hoy las conocemos como los Testigos de Jehová y los Unicitarios. Hermenéutica tipológica versus alegoría alejandrina. Bien interesante. Aquí el doctor justo puntualiza que la tipología que Justino Mártir él mantiene la realidad histórica de los hechos del Antiguo Testamento. Aquí vamos a ver un poco las interpretaciones que le empiezan a dar los padres apologistas al Antiguo Testamento, donde Justino no diluye el Antiguo Testamento solamente alegoría, sino que son hechos reales y a la vez y simultáneamente figuras de lo que ocurrió en Cristo. Hay una tipología de Cristo en el Antiguo Testamento. Nos está hablando de Cristo del Antiguo Testamento. Y esta interpretación tipológica no debe confundirse con el alegorismo, aquí se lo menciona el doctor Justo, alejandrino. En la tipología de Justino, el significado está en el hecho histórico mismo, aunque lo trasciende, porque el alegorismo alejandrino tiende a alegorizarlo todo sin reconocerlo como un hecho, como hechos históricos. En cambio, Justino dice, no, sí pasó, pero también pasó como una tipología de lo que vendría en Cristo. ¿De dónde saca todo eso el doctor Justo González? Del diálogo de Justino con Trifón y de las apologías que son textos que existen de Justino en defensa frente a los romanos, donde más de Filón de Alejandría y el prólogo joánico como precedentes conceptuales, y de los estudios del logos en la tradición helenística y patrística. Así que aquí mostramos la cristología inicial, cómo la cristología inicial pudo dialogar con la filosofía sin perder la singularidad del cristianismo. Así que a la larga el cristianismo se presenta como el cumplimiento del logos y no como una imitación sin sentido. Como muchos mencionan, ¿no? A veces que no, que el cristianismo es una copia de otras religiones que ya existían. Eso no es lo que trataba de hacer Justino, sino que está diciendo cómo es el cumplimiento de esta filosofía del logos que venía de hace mucho tiempo. Seguimos con Justino sobre el culto, bautismo y la Eucaristía. Bien importante. Vean pues esto que aquí se empieza a poner interesante, todo esto que vemos acerca del siglo II. Justino ofrece descripciones del bautismo y de la Eucaristía, o sea, de la Cena del Señor, que permiten al historiador entender cómo se celebraba el culto cristiano en el siglo II. Vean pues, el bautismo por inmersión, el examen de su moral de las personas, la acción de gracias sobre el pan y sobre el vino, no jugo de uva, vino. Y esto con la convicción de que el creyente recibe el cuerpo y la sangre de Cristo. Ojo, aunque el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino. Así que no traten de imponer en Justino una doctrina de transubstanciación. Y el hecho de que el protestante crea que hay una presencia de Cristo en el pan y en el vino no quiere decir que creemos que se transforma toda la esencia del pan y el vino en Cristo y que deja de ser pan y vino, porque esto va a conducir en otro tipo de herejías que más adelante vamos a ver. Así que esto lo cita el doctor Justo, dice la importancia de Agostino para el historiador. Bueno, eso ya se los dije. Y en consecuencias históricas, esas descripciones muestran prácticas litúrgicas ya consolidadas, así que no son innovaciones tardías y son usadas para refutar la idea de que los ritos como la Eucaristía o el bautismo fueron ritos que se inventó la iglesia a partir de Constantino. Estos dos ritos son muy importantes y se mantuvieron desde el siglo I.
Por aquí cita el doctor Justo. En resumen, podemos decir que el pensamiento de Justino, tal como lo conocemos por las obras que nos han llegado a nosotros, constituye un... bueno, eso ya lo había dicho, constituye un intento de lograr una interpretación cristiana del helenismo y del judaísmo. Bien, eso ya lo había mencionado. Bien, otros apologistas y el diálogo con la cultura grecorromana. Muy bien. Así que aquí tenemos un grupo de apologistas como Aristides, Antégoras, Tácito, que junto a Justino y otros defensores, como los acabamos de ver, adoptaron estrategias similares entre ellos para defender la fe cristiana. Presentaron al cristianismo como moralmente superior a todas las filosofías y como respuesta racional a las objeciones grecorromanas paganas. Así que estas apologías forman un frente intelectual que nos permite legitimizar al cristianismo de manera histórica. El doctor Justo nos dice que los griegos se hicieron dioses semejantes a los humanos y frente a estos pueblos apologistas como Aristides, coloca a los cristianos, que son los únicos que han hallado la verdad, como superiores en términos de una mejor explicación de la realidad. Los cristianos, dice el doctor Justo, son un pueblo nuevo en el cual hay una mezcla divina y este nuevo pueblo se distingue por sus prácticas superiores y por el amor que une a sus miembros. Eso lo mencionaba el doctor Justo en su trabajo y es algo que definitivamente tenemos que seguir fortaleciendo. Y tenemos, bueno, el peso de la evidencia externa. Documentos civiles en Plinio y Tácito y apologías muestran que el cristianismo era visible y debatible en la esfera pública. Así que esto no fue un tema privado de confabulación y de manipulación. Así que esto no es reacción de un momento de las masas simplemente en locuras, sino que ha sido un discurso dirigido por y hacia magistrados, filósofos, gobernantes, con toda la consistencia moral, doctrinal e histórica. Aquí, por ejemplo, la carta de Plinio a Trajano, que es la que estudiamos anteriormente, nos ofrece justamente esa evidencia de lo que sucedía en el siglo II. Así que, de nuevo soy enfático, el cristianismo no se trata de mitos que se han inventado. Esto fue parte de un diálogo público y hay pruebas definitivamente no cristianas como las que mencioné en Plinio, en Tácito, que nos muestran ya una serie de prácticas cristianas y prácticas y existencia, del cristianismo, no como un invento. Vamos a la sección 5, las herejías y las respuestas en el siglo II. Vamos con una de las herejías más importantes, que ya lo hablé un poco, y es el gnosticismo, el desafío del gnosticismo. El gnosticismo no fue una secta única, sino una constelación de movimientos que mezclaban elementos cristianos con ideas platónicas y orientales. Las ideas platónicas orientales, donde decían que lo más importante y lo verdadero es el mundo de las ideas que está por allá, y que es mucho más importante y verdadero que el mundo físico, donde el mundo físico es malo, la carne es mala. Y entonces, por supuesto, para ellos es inconcebible que lo divino se haya hecho carne. Por eso para ellos Cristo era más que un humano, realmente era un Dios con una apariencia de humano, ¿sí? Así que su núcleo era la oposición entre espíritu y materia, y justamente lo que hablamos es que la materia es mala, así que la salvación viene no por la materia, sino por el conocimiento secreto, que es lo que ellos le llaman la gnosis. El doctor Justo dice que en el siglo II el gnosticismo representó el mayor peligro para la fe cristiana. ¿Y su fuerza en qué radicaba? En que parecía dar respuesta a la ansiedad espiritual de esa época. Y se presentaba como una religión más elevada y más espiritual que el cristianismo común que se desenvolvía en ese momento. También el doctor Justo nos dice que los gnósticos concebían la salvación como el despertar de la chispa que el alma encierra y que se logra a través de un conocimiento esotérico reservado solamente a unos pocos. Así que, bueno, el problema para la iglesia era: si la materia es mala,
entonces la encarnación y la resurrección carecen de sentido. Y la cruz solamente se convierte en una ilusión, mero docetismo. Pero esa no era realmente la filosofía, ni la doctrina, ni la enseñanza apostólica que vemos revelada en las Escrituras. Porque en las Escrituras vemos que Jesucristo era realmente hombre, que se encarnó, que nació de una virgen, que sufrió, que murió, que sangró, pero que también resucitó y da importancia a la materia. Más adelante esto lo podemos ver y hay una importancia bien interesante en Aristóteles, en Aristóteles que es retomado por Tomás de Aquino y vuelve a alzar un poco la importancia de la materia, y justamente también la Reforma se empieza a eliminar un poco esa dicotomía entre espíritu y cuerpo. Bueno, ¿dónde tomamos esto? De los textos del Nag Hammadi, donde podemos ver un poquito el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Apócrifo de Juan. Digamos que estos apócrifos el doctor Justo los toma para poder estudiar justamente esta doctrina gnóstica. Así que con razón fueron tomados como textos apócrifos, porque realmente no reflejaban la autoridad apostólica. Y así que, bueno, no es que como que la iglesia decidió porque sí que eliminar esos textos apócrifos, no. Estaban de acuerdo a las doctrinas gnósticas, ¿sí? ¿Dónde más el doctor Justo toma esta investigación? El libro de Ireneo contra las herejías, su libro del 1 al 5, y de Hipólito sobre sus cartas sobre la refutación a todas las herejías. Así que bueno, importante, desde el inicio el cristianismo rechazó la gnosis secreta en favor de la fe universal y abierta, ¿sí? No debemos como cristianos acercarnos a filosofías o doctrinas heréticas donde podamos ver un tinte de gnosticismo y docetismo. Hace poquito tuve una discusión sobre bueno, Jesús realmente sí nació y sí tomó parte humana en el vientre de María. Y yo creo que decir que no es ir en contra de la herencia de los padres de la Reforma y de la lucha contra el gnosticismo, porque se puede caer justamente en un docetismo, es decir, no, Jesús simplemente alquiló un vientre, cuando es muy enfático contra el gnosticismo que tenemos que decir, no, sí, Jesús se encarnó y tuvo realmente carne humana. Y aquí vamos a ver otra lucha que tuvo la iglesia. Otra lucha que tuvo la iglesia y fue contra Marción y su canon mutilado. Y esto es bien interesante para todos aquellos que dicen que no había canon, que no existía canon en el siglo I, en el siglo II. Y que toda la iglesia, pero toda la Biblia fue inventada de un momento a otro solamente por la iglesia. Bueno, en el siguiente capítulo vamos a refutar mucho más esto. Pero esto es muy importante. ¿Por qué? ¿Quién fue Marción? Fue hijo de un obispo en Ponto y llegó a Roma por allá en el 140. ¿Y cuál era su propuesta? Rechazar todo el Antiguo Testamento. Él decía que el Antiguo Testamento nos presentaban a un Jehová, a un Dios que no era el Dios del Nuevo Testamento. Una locura. Y hay que eliminar todo rastro del judaísmo en el cristianismo. Y solamente de los 4 evangelios aceptó el Evangelio de Lucas, pero editado, y 10 cartas de Pablo, todas mutiladas. Así que Marción afirma lo que les dije ahorita, que el Antiguo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios inferior, creador de este mundo material y corrupto, pero que Jesús había venido a revelarnos al Dios verdadero, que era distinto a ese Dios del Antiguo Testamento. Así que con Marción nos hallamos ante el primer intento de fijar un canon cristiano, aunque mutilado, pues elimina lo que pareciera todo lo que fuera judaizante. Y ahora, es bien interesante porque si Marción intenta mutilar un canon, es porque ya había una lista de libros aceptados. Como diría el mae Jorge Gil,
de quien lidera el canal de del Dr. Michael Heiser. También tiene su canal de Rara Fe, Rara Biblia. Y el otro canal, ¿cómo es que se llama? Cross Examine. Creo que se llama Cross Examine, tanto en inglés como en español. Decía que el canon no es una lista autoritativa de libros, sino una lista de libros autoritarios. Repito, el canon no es una lista autoritaria de libros, sino que es una lista de libros que son autoritarios. ¿Por qué? Porque ya desde el siglo II se consideraban determinados libros como autoridad. Y más adelante vamos a ver en la formación del canon oficial que la iglesia no crea el canon, sino que reconoce de manera oficial y discute un par con base en la aceptación universal de la iglesia de que esos libros ya fuesen doctrina y aceptados como inspirados y palabra de Dios. Bien, así que bueno, retomando Marción, su herejía obligó a la iglesia a clarificar, la unidad del Antiguo y Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento se estudiaba como parte de la palabra de Dios, y el Nuevo Testamento de los libros que ya eran aceptados. Y dos, la necesidad de un canon completo. Desde ahí empezaron a decir, bueno, tenemos que oficializar este canon. Y tercero y muy importante, la centralidad de Cristo como cumplimiento de las promesas hechas desde el Antiguo Testamento. Así que esto es bien interesante. Y esto donde lo saca el doctor Justo, gran parte de esto lo saca de Ireneo contra las herejías, Tertuliano contra Marción, los escritos de Tertuliano contra Marción, y un fragmento del Muratorio, que es el testimonio más temprano del primer canon. Así que, ojo, el canon no fue impuesto por Roma siglos después, sino que empezó a hacer reacción a partir de Marción ya en el siglo II. Y como les decía ahora, no como como que se sacaron los libros de la manga y los definieron de una manera autoritativa, sino que fue un reconocimiento oficial. Aquí vamos con otra de las herejías, que fue Montano y el entusiasmo profético. Montano, junto con sus dos profetisas, que era Prisca y Maximilian, predicó un retorno al entusiasmo profético con visiones y un fuerte rigor moral. Lo que nos cita aquí el doctor Justo es que el montanismo insistía en la inminente venida del Espíritu y en la proximidad del fin, parecido a lo que vivimos hoy en día. Y sus seguidoras, lejos de negar a Cristo, creían vivir en la plenitud de sus promesas. Normalmente todas esas sectas siempre dicen, el fin ya llegó, es tal fecha. Vean que está desde el siglo II y no es un resultado de la sola escritura o del protestantismo, como muchos lastimosamente dicen de una manera aberrante. Así que el montanismo se refleja justamente esa tensión entre el carisma y la estructura, en la experiencia profética frente a la organización ministerial de la iglesia. De ahí de pronto justamente esa reticencia de la iglesia, en especial la iglesia católica, entre estos movimientos carismáticos, aunque dentro de la iglesia católica también hay un movimiento carismático. Así que bueno, ¿cuál fue la respuesta eclesial? Aunque muchos valoran el énfasis espiritual de este movimiento, la iglesia rechaza al montanismo porque sus profecías a veces contradecían la enseñanza apostólica. Y aquí la importancia de dónde encontramos la enseñanza apostólica: en las escrituras, la más fiel enseñanza apostólica. Por tanto, esto reafirma el principio de sola escritura y no lo descarta, como muchos siempre dicen, muéstrame sola escritura en los padres de la iglesia, muéstrame sola escritura en la Biblia. Aquí hay una demostración de la importancia de la escritura para desmontar herejías como el montanismo. Bien, vamos con Ireneo de León, guardián de la fe apostólica. ¿Quién rayos fue Ireneo? Ireneo fue discípulo de Policarpo, el cual fue discípulo del apóstol Juan, en León hacia el 177. Este es el que he citado tanto. Escribió cartas contra las herejías. Y la primer gran síntesis teológica contra el gnosticismo y contra Marción. En Ireneo vamos a encontrar
varias citas muy interesantes y que lastimosamente muchos amigos católicos las han sacado de contexto. Ireneo se propuso mostrar que el cristianismo no es una gnosis secreta, sino la fe pública transmitida por los apóstoles y guardada por la iglesia. Importantísimo aquí, la regula fide, la regla de fe, el resumen de la enseñanza apostólica. Y aquí cito lo que decía mi querido hermano Edgar Pacheco, que no tiene ni idea que estoy hablando de él, pero que admiro lo que él enseña. Y es que debemos como iglesia perseverar en esta regula fide, el credo apostólico, la regula fide o credo apostólico. Y este credo es muy importante porque ahí se resumen toda la enseñanza apostólica. No inventemos más de lo que está en la regula fide vinculante para salvación, ni le quitemos. Las sectas vienen justamente o porque le añaden a la regula fide de una manera vinculante para salvación o porque se la quitan, que es lo que hacen, por ejemplo, los testigos de Arrio, que son los testigos de Jehová, los abelianos, que son los unicitarios, los mormones, que son una especie de gnósticos, y es quitarle partes de la regula fide, del credo apostólico, o por el contrario, añadirle como vinculante para salvación unas dogmas y unas doctrinas adicionales a la regula fide, que para que sea salvo, cuando eso no es lo que se insistió desde la regula fide. Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. 2. La sucesión apostólica, garantía de continuidad de la enseñanza, entendida como transmisión de la fidelidad doctrinal, no de un poder jerárquico ni autoritativo, como siempre argumentan todos nuestros amigos y algunos hermanos católicos. Y Cristo recapitula toda la historia humana. Eso es importante que enseñaba Ireneo, porque en Cristo vemos justamente el modelo de Adán, el segundo Adán, quien nos redime y quien nos dará el reino más adelante. Así que la idea de la recapitulación que Ireneo muestra es la clave de su teología. En Cristo, toda la humanidad desde Adán es rehecha y recapitulada, de modo que el final de la historia corresponde al plan inicial de Dios. Así que bueno, ¿de dónde saca esto el Doctor Justo? De las cartas de Ireneo contra las herejías en Adversus Hereses, se llama así. Testimonio de Eusebio, que está en su libro de Historia Eclesiástica, y la tradición sobre Policarpo y el apóstol Juan. Así que bueno, definitivamente vemos en Ireneo que no hay una sucesión de una cadena papal de papas, ¿sí? Papal de papas, pues sí, ¿no? Sino que la sucesión apostólica no consistía más que en la delegación de la autoridad, es en la fidelidad de la delegación de la doctrina apostólica. Y vamos con nuestra última sección, la sección 6, que se llama Formación del canon y consolidación de la iglesia. Aquí vamos a repetir un poquito de lo que ya vimos antes. Y es que, como yo le explicaba la otra vez a una persona con la que discutía, y era que la regula fide, esto lo manifiesta también el doctor Justo González, la regula fide, la necesidad del canon y la importancia de la preservación de la doctrina apostólica por medio de los discípulos de los apóstoles, llamados obispos, fueron 3 armas y herramientas apologéticas contra la doctrina, contra las herejías, que iban contra la doctrina de la fe, como lo fueron los que acabamos de ver, los gnósticos, los docetistas, más adelante los arrianos, más adelante los abelianos, y más adelante X, Y, Z, nestorianos y demás herejías y sectas que se formaron. Entonces nacen estas herejías que atacan la verdadera doctrina. Los padres apostólicos lanzan o sacan esas herramientas de la regula fide, el canon, los obispos, la importancia de los obispos, para luchar contra esas herejías. Por eso la necesidad del canon no surge para poder dominar o controlar, sino como una herramienta apologética. Así que esta necesidad del canon y la multiplicación de estos escritos, que son todos los evangelios, las cartas, etc., y el reto que presentó Marción para la iglesia, le obligaron a discernir qué libros tenían autoridad apostólica, que ya se daba cuenta en su momento cuáles tenían o no autoridad apostólica.
Así que, importante que mencione aquí el doctor Justo, dice que el canon del Nuevo Testamento no nació de un decreto oficial, sino, ojo, del uso constante de ciertas obras en las comunidades. Frente a la mutilación que hizo Marción, la iglesia respondió afirmando la autoridad de los escritos apostólicos completos. Haz de cuenta que llega Marción y dice, vea, resulta que yo considero que todos los escritos que tienen temas judaizantes y el Antiguo Testamento no debe estar en el canon, así que ni el Evangelio de Mateo, ni el Evangelio de Juan, ni el Evangelio de Marcos hacen parte del canon. Entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia? Dice, un momentico, señor Marción, ya tenemos unos libros como autoridad. Ya consideramos los 4 evangelios como autoritativos, las cartas de Pablo como autoritativas, X, Y, Z además, cartas autoritativas. ¿Por qué? Porque son consideradas inspiradas por la Iglesia Universal. Cuando hablo de Iglesia Universal, no es la institución universal como muchos creen, no. La iglesia en general, que se reunía, como veíamos ahora, que eran las prácticas de los cristianos, que se reunían a leer los escritos de los apóstoles, a cantar himnos a Cristo, a tomar la Santa Cena, que se reunían el domingo. Entonces era aceptado por esa Iglesia Universal y que fuera escrito por los apóstoles y fuera consistente en la doctrina entre todos ellos. Ya habían libros ampliamente aceptados. Y la definición del canon, más adelante que lo vayamos a ver, no fue porque simplemente les dio por decir estos son y ya. No, eso no fue así. Ya habían, y eso también es muy parecido a cómo se formó el canon del Antiguo Testamento, que después lo podemos estudiar. Pero ya había justamente unos libros aceptados que después fueron reconocidos. Y aquí traje esta cita muy bonita que dice: el canon surge del consenso de las iglesias que reconocen en esos escritos la voz de los apóstoles. No se trata de que la iglesia les dé autoridad, sino de que la iglesia reconoce la autoridad que ya tienen. Esto es muy, muy importante, lo que dice el doctor Justo González. Y esto siempre se lo argumento a las personas que quieren discutir conmigo. La iglesia no le da la autoridad al canon. No. La iglesia reconoce la autoridad del canon. Reconoce los escritos y las enseñanzas apostólicas. Por eso es muy importante entender que aquí, por eso la importancia de la escritura, porque en ella está depositada la verdadera enseñanza apostólica. Sigamos. La regula fide y la sucesión apostólica. Ahondemos un poquito en la regula fide. ¿Qué es la regula fide? Es un resumen de la fe usada en la catequesis y bautismo que contenía elementos del futuro credo, el credo apostólico, y que mostraba continuidad de la enseñanza apostólica. Esto lo dice el doctor Justo, y dice: la famosa llamada regla de fe, credo apostólico, fue el compendio que los obispos y maestros transmitían a los catecúmenos y que sirvió de norma frente a la herejía. O sea, esta gente hacía un catecumenado para bautizarse, y en el bautismo es que se empezaron a lanzar las diferentes preguntas que fueron la fórmula para la regula fide. ¿Cuál es la regula fide? Es el famoso credo de los apóstoles, que lo conocen muy bien los católicos apostólicos romanos, y que nosotros como protestantes deberíamos adherirnos a él y también incluso aprendérnoslo, enseñarlo y recitarlo a todos aquellos que quieren hacer su bautizo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo su Hijo, que nació de Santa María Virgen, fue crucificado, muerto y sepultado bajo el poder de Poncio Pilatos, etc. Pero eso se preguntaba en manera de preguntas antes perdón, es que preguntaba en manera de preguntas. Eso se preguntaba en ese momento al que iba a ser bautizado. Le decían: ¿crees en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Crees en Jesucristo su Hijo? Sí, creo. Entonces era como una serie de preguntas, y ahí fue que se formó justamente esa principal regula fide, credo apostólico. Y eso es muy importante porque con este es que podemos refutar nosotros estas futuras herejías. Segundo, la sucesión como fidelidad y no como poder. Eso ya lo he hablado hasta el cansancio. Ireneo y Tertuliano insistieron en que la verdadera sucesión apostólica es la fidelidad a la doctrina y no un linaje de obispos. Y justamente el doctor Justo dice que cuando Ireneo habla de la sucesión de los obispos, y eso es muy enfático porque cada vez que discuto con algún amigo católico o romano me dice que en Ireneo está hablando de la sucesión apostólica,
y de los papas. No, cuando Ireneo habla de la sucesión de los obispos no se refiere a una cadena mágica de manos, de autoridad, sino a la continuidad de la enseñanza, entiendan. La verdadera sucesión apostólica no es la persona, es la doctrina. Es la doctrina. Es la doctrina. Sigamos. La consolidación de la iglesia, ministerio y estructura. Ministerios locales. Ya en el siglo II, se va consolidando la triple estructura de los obispos, presbíteros y diáconos, ¿cierto? Más adelante vamos a ver que una de las posturas de la reforma era volver al presbítero, y de ahí salen los presbiterianos. Era volver al presbítero, que era un poco un gobierno colegiado en comunidad y no solamente bajo una cabeza o un obispo. Pero bueno, sí, desde el siglo II el obispo era visto como garante de la unidad local, por lo que vimos hace unos minutos anteriormente. El obispo como garante de esa doctrina apostólica, porque fueron discípulos de los discípulos de los discípulos, pero como una asociación apostólica de la enseñanza, más no de la autoridad per se de la persona. Así que la consolidación del episcopado monárquico se debe al esfuerzo por mantener la unidad frente a la herejía, no a un poder aislado, sino en función del servicio a la comunidad. Muy importante. Entonces sí, es verdad, desde ahí ya hay obispos. De hecho, muchas iglesias protestantes también funcionan con diferentes obispos de regiones específicamente. Es importante la comunión entre las iglesias. Se establecen vínculos muy fuertes entre las iglesias de ciudades como Roma, Alejandría, Antioquía, Esmirna, León, Jerusalén, compartiendo cartas, mártires, confesiones en común, la regula fide, el Nuevo Testamento, etc. Así que aquí es muy importante mencionar lo que dice el doctor Justo, que es la comunión de las iglesias locales expresadas en cartas, visitas y ayuda mutua, como lo veíamos en el Nuevo Testamento con la ofrenda de la iglesia de Antioquía a la de Jerusalén, Macedonia de Jerusalén. Fue el germen de ojo, esta palabra, catolicidad de la iglesia, entendida como universalidad en la fe común. La fe común, la universalidad de la fe común. No asociada a una ciudad, no asociada a Roma o a Alejandría o más adelante a Constantinopla, que fueron finalmente los ortodoxos. No, la fe católica es la fe universal, común, la iglesia universal, la que está en todos lados. Muy importante que tengamos en cuenta eso. Y esto, claro, hay muchos que cuando ven en estas cartas de Ireneo o de Clemente, muchos amigos católicos dicen: sí, vea, es que ahí estaba la iglesia católica, exactamente la misma que está hoy. Pues no, de hecho ya es un oxímoron decir católica romana. Ya es un oxímoron, o sea, o es católica o es romana, no puede ser católica romana. Entonces no está bien imponer una idea nuestra en los padres apostólicos y en sus escritos. Está mal, está mal. Bien. Y el siglo II como época de transición. El siglo II marca el paso de la iglesia apostólica a la iglesia universal, católica. No le tengamos miedo a la palabra católica. Católico no es lo que hoy es Roma. Por ahí hay un libro muy bonito que se llama Católico pero no romano. Y hay varias personas que defienden católico pero no romano. Universal, porque hay iglesia, es la iglesia en todo el mundo. Y por supuesto empezaba a ser organizada, aunque siempre va a ser un organismo vivo. Nuestra fe no debe estar puesta en que la iglesia como institución, sino como un organismo universal vivo. Y por supuesto fue una época de luchas contra las herejías, de persecución, de martirio, donde se afirman las tres herramientas de la apologética en su momento, que fueron el canon, la regula fide y el ministerio de los obispos. Y esto lo cita muy bien el doctor Justo cuando dice que en el siglo II fue la época en donde la iglesia definió los rasgos básicos que deberían darle forma a la iglesia durante los siguientes siglos. Lo que ya les dije: la regula fide, el canon, el ministerio episcopal, la comunión entre las iglesias y esa apologética frente al mundo grecorromano. Y perspectiva teológica. Ireneo y otros mostraron que la fe cristiana no era una secta pasajera, sino el cumplimiento de la historia de Dios con la humanidad.
Bueno, la realidad es que la iglesia del siglo II no inventó el cristianismo, lo consolidó. ¿De qué? De lo que recibió de los apóstoles. Repito, la iglesia del siglo II no se inventó el cristianismo, consolidó lo que recibió de los apóstoles. Y es muy bonito porque en la Reforma, más adelante lo vamos a ver, los reformadores apelaron a volver a la fe apostólica de los primeros siglos. A volver a la fe apostólica de los primeros siglos. Es muy importante que sepamos eso. Muy importante. Muy importante. Bien, con esto terminamos nuestro estudio del segundo siglo. Fin del siglo II. Es un siglo muy entretenido. Trajo mucha teología, mucha apologética, mucha información. Nos consolida históricamente como iglesia. Por supuesto también trajo sufrimiento, persecución, el martirio, pero nos deja tanto muchas enseñanzas como descubrimientos para poder persistir en la doctrina de los apóstoles, en la verdadera fe apostólica. Y qué bueno que como iglesias también tengamos estudios de los padres apostólicos, de la patrística, que se debe estudiar en su contexto. Porque repito, muchos quieren imponer sus ideas y ver sus ideas en los padres apostólicos sin tener en cuenta el contexto en el que ellos hablaron. Y claro, cuando algunos dicen, claro, cuando Ireneo y toda esa gente dice iglesia católica, entonces dicen, si ven, es la iglesia católica apostólica romana. Pero así no son las cosas. O cuando habla de Eucaristía, los protestantes también creemos en el cuerpo y la sangre del Señor dentro de la Santa Cena. Hay otras divisiones, más adelante lo vamos a ver. No es cierto que que las 47.000 sectas del protestantismo, no es así. Hay unas 6-7 divisiones básicas que tienen una fe en común desde la Reforma, pero por supuesto hay unas distinciones, pero que vamos a estudiar más adelante en los siguientes capítulos. Tengo planeado hacer 12 o 13 capítulos, vamos en el segundo, y esos capítulos serán yo creo que a partir del 9, 10 y 11 vamos a estudiar eso. Pero bueno, con eso terminamos este estudio del siglo II. Pronto vamos a hacer el estudio del siglo III y todo lo que repercute con el siglo III, algunas persecuciones muy fuertes. Vamos a empezar a ver más adelante el tema de Constantino, cómo el occidente se cristianiza, la rivalidad de occidente con oriente. Después empieza el desarrollo de la doctrina del papado, de la virgen, etc. Vamos a ver todo eso en los siguientes capítulos. Por ahora, muchas gracias a los que se quedaron hasta aquí y vieron este capítulo del siglo II, y les deseo mucha suerte, muchos éxitos. Si están de acuerdo con los que dije, también coméntenme, díganme si me parece muy interesante. Si no, si creen que estoy totalmente equivocado, pues pónganme ahí, estás equivocado por esto y esto y esto. Seguramente te responderé con base en lo que ha estudiado el doctor Justo González. No apelo a mi propia investigación porque no soy un erudito, pero me gusta divulgar lo que otros eruditos como el doctor Justo González, que tiene bastante autoridad en el tema, encontró en su estudio de la historia. Bueno, muchas gracias. Esto es Fe que Piensa. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.